Ok, vamos a dar inicio entonces. Sí. Eh, Buenas tardes. Bien, vamos a comenzar entonces a hablar un poco el tema de hoy. De hecho, el tema que nos corresponde el día de hoy es hablar acerca sobre lo que es el tema de la siembra y cosecha del agua. Dado que obviamente en la actualidad eh, los problemas medioambientales que existen. Y obviamente el tema de recurso hídrico es un factor que en la actualidad pues es muy importante, ¿no? Ya sea para el ámbito industrial, para el ámbito de la ganadería o también para el ámbito agrícola, el recurso hídrico pues es obviamente un factor muy importante. A partir de ello pues vamos a poder nosotros eh, digamos, producir, alimentar y desde luego dar mucha importancia a todo lo que concierne a la parte del manejo de este recurso hídrico. Por ende, entonces su importancia radica pues en nosotros poder, obviamente, hacer un buen uso racional de este recurso. Sin embargo, hay que mencionar y hay que también importancia de poder nosotros implementar esta técnica, ¿sí? Que obviamente en la actualidad se utiliza bastante, con la finalidad de poder pues, rescatar ese recurso hídrico en las épocas donde obviamente escasea o baja la presencia de lluvias, ¿no? Y por esa razón, obviamente, entonces en la actualidad que el cambio climático en la actualidad, sí, hablo a manera general y global, obviamente, porque el cambio climático no solamente es en un sector, sino es a nivel mundial, obviamente viene cambiando considerablemente, dando muchos digamos, aspectos perjudiciales al sector, digamos, en general, ¿no? Algunos podrán, digamos, mencionar de que el calentamiento global, por ejemplo, ha perjudicado bastante el tema del uso del agua. Bueno, los glaciares en la actualidad vienen siendo perjudicados, obviamente, por el calentamiento global y esto conlleva, pues, obviamente, a que cada vez tengamos menos de este recurso hídrico. Obviamente, ahí se le atribuye bastante el tema también de lo que es el manejo, obviamente, del suelo, ¿sí? Que es un factor importante, en la cual vamos a ver que a través de ello, obviamente, eh, se, se almacena, ¿no? Y podemos, digamos, reciclar esa agua para nuestros usos. Dado que este recurso también del suelo es muy importante, tenemos que tener en cuenta de que para poder hacer nosotros el uso de siembra y de cosechas de agua, tenemos que tener criterio, ¿no? Y algunos conceptos, claro, que obviamente nos van a ayudar a poder implementar. Entonces, si nos vamos, digamos, un poco más atrás, ¿sí? Podremos mencionar que entonces esta técnica ya se había, digamos, implementado en la antigüedad. Por ejemplo, las culturas, bueno, que nosotros conocemos, como son las culturas Chavín, Nazca, Mochica y Chimú, y digamos que entre las otras demás culturas que existían en la antigüedad, lograron pues la mayor eficiencia posible con obras de ingeniería hidráulica. Obviamente esa obra de ingeniería hidráulica no es la que actualmente existe, dado que en la actualidad pues la tecnología es un poco más, mucho más avanzada y los equipos, la maquinaria, los implementos, las herramientas, obviamente no son las mismas las que había en esa época, ¿no? Sin embargo, se asumía y se practicaba ya desde ese entonces el uso, obviamente, de esta ingeniería hidráulica. Obviamente estas técnicas fueron perfeccionadas en la actualidad y se fueron expandiendo, obviamente, a lo largo del tiempo en las demás, digamos, culturas, regiones, sectores, y obviamente esto creció tanto que hoy en la actualidad pues es muy conocido y digamos que muy importante para para las regiones altoandinas que obviamente implementan esta técnica para poder, digamos,
ayudarse con este recurso. Entonces, es así como obviamente se expande digamos, esta ingeniería por los incas en gran parte, obviamente, del territorio que controlaban y con lo cual, pues, obviamente, esto garantizaba la provisión de este líquido vital y de alimentos a la población. ¿Sí? A través de este recurso hídrico, entonces, se podía regar las diferentes hectáreas, terrenos, parcelas, campos, y eso, pues, ayudaba a la comunidad, a las familias, implementando también el tema de los alimentos, ¿no? Dado que las plantas también necesitan este recurso hídrico. Entonces, como ustedes podrán observar, esta técnica de la siembra y cosecha del agua es muy importante, ¿sí? Ahí vamos a ver entonces que a través de ello, pues, las familias y el rubro agropecuario es muy beneficiado a través de estas prácticas. Digamos entonces, ¿cuáles serían entonces las ventajas que nos aporta, digamos, la implementación de estas siembra y cosecha del agua? Obviamente, ya lo hemos mencionado, pero es importante entonces recalcarlas y volverlas, digamos, a decir. Obviamente, esta práctica de la siembra y cosecha del agua es útil para enfrentar entonces con buenos resultados el impacto del cambio climático. Vuelvo a repetir, y lo había mencionado al inicio, el cambio climático en la actualidad es muy gigantesco. Bien, si bien es cierto, viene creciendo a pasos agigantados, principalmente enfocado obviamente en el tema del calentamiento global, que es una medida en la cual se viene creciendo por obviamente la radiación solar que llega considerablemente a los sectores, a los lugares y que esto, digamos, repercute mucho, no solamente en la pérdida de agua a través de la evaporación, sino también en la pérdida del agua, de las plantas, el tema también de las sequías, ¿no? Que es, obviamente es un factor que perjudica mucho a la población y a las familias, y esto pues es algo que se puede remediar haciendo uso adecuado, racional y moderado, obviamente, de las aguas. Y para ello, pues obviamente esta técnica influye bastante en poder enfrentar entonces esos resultados de los cambios climáticos. Y importante también mencionar que obviamente el tema de la ganadería también tiene que ver mucho con estos factores. Obviamente también asegura la actividad agrícola en zonas donde el agua escasea, dado que digamos, el agua es el recurso vital para las plantas, y no solamente para las plantas, sino también para los seres vivos en general. Recordemos que la planta podemos fertilizar, podemos trabajarla, podemos, digamos, aplicarle todas las prácticas culturales que nosotros conocemos en la actualidad. Sin embargo, eso no me va a permitir que pueda tener una buena producción, un buen rendimiento de mi cultivo, ¿sí? Dado que para poder nosotros ayudar al crecimiento y el desarrollo de la planta, es importante el uso de este recurso hídrico. Y a través de ello, pues vamos a poder fertilizar nuestros campos, vamos a poder, digamos, regar y habilitar, digamos, la solución suelo que se necesita para que las plantas puedan tomar los fertilizantes y los nutrientes que hay dentro, obviamente, del suelo. Digamos, los aforos, incluso para poder implementar también el tema de las sequías, el tema, por ejemplo, de las sequías, el tema de las geomembranas, todo pues está relacionado con el uso adecuado de este sector agrícola. Y por eso también estas eh, prácticas de cosecha y siembra, pues asegura entonces que las plantas estén en perfectas condiciones. ¿Sí? También ayudan a preservar expresiones de la cultura hídrica andina ancestral. Ya lo habíamos mencionado entonces, que las culturas Chimú, ¿no? Chavín, antiguamente obviamente ya la practicaban. Y con eso queda, digamos, como una herencia en la actualidad, la cual se ejecuta con, digamos, ya más uso de más tecnología que permite pues entonces que podamos almacenar
a través de los reservorios esta agua proveniente de las lluvias. Y también que garantiza la disponibilidad del agua mediante el manejo y cuidado de manantiales y pluviales. Obviamente, entonces, todas esas ventajas son importantes mencionarlas, ya que a través de ello, pues, podemos captar este recurso y poder, digamos, utilizarlo para los diferentes fines. ¿Qué es la siembra y cosecha del agua entonces? Entonces, para poder tener claro este tema, ¿sí? Es muy importante que nosotros podamos mencionar entonces que esta siembra y cosecha del agua es el proceso de recolección, que básicamente es la siembra de las aguas de lluvias en el subsuelo para poder recuperarlas en un tiempo después. A este tiempo que nosotros les vamos a dar para poder recuperar, digamos, esta agua se le conoce como cosecha. ¿Ok? Entonces, ¿qué viene a ser entonces, en pocas palabras, la siembra? La recolección del agua. Y una vez que hemos recolectado el agua, vamos a cosecharla a través, obviamente, de la recuperación de las aguas en el subsuelo que se van a dar posteriormente a la recolección del agua. ¿Ok? Entonces, luego también se realiza a través de construcciones de zanjas de infiltración, cochas, conservación y recuperación de praderas, así como también la forestación y la reforestación. Digamos, el objetivo, ¿no? O digamos el fin de poder implementar esta siembra y cosecha del agua es prepararse para tiempos de estiaje. ¿Y qué es el tiempo de estiaje? Es aquel tiempo en el cual escasea o, digamos, las precipitaciones no son muy considerables. ¿Ok? Entonces, la construcción de estas zanjas de infiltración, de estas cochas, de esta conservación, de recuperación de praderas e incluso, fíjense ustedes, menciona la forestación y la reforestación. ¿Ok? Hay plantas que en la actualidad se utilizan bastante con el fin, pues, de poder, pues, captar la humedad del suelo y permitir que este paisaje o este valle pueda captar esa agua y no, digamos, no se pierda por efecto de repente de radiación solar. Ejemplo, podríamos decir que un suelo, ¿no? Completamente seco, árido, en pocas palabras, no es igual que un suelo o un paisaje completamente verde con vegetación. ¿Sí? Si nos vamos a hablar en términos agronómicos, ¿sí? E incluso cuando uno hace eh, cálculos para poder sembrar, regar sus cultivos, bueno, se practica mucho el uso del tema de los tanques tipo A, ¿no? Y estos tanques tipo A obviamente digamos, se ponen en una cobertura del suelo, ¿sí? Y en algunos casos se ponen sobre vegetación verde, donde la evapotranspiración obviamente va a ser distinta a un suelo que está completamente despejado, sin vegetación. Van a ver ustedes que entonces que la evapotranspiración, ¿no? Va a ser mucho mayor en los suelos donde están completamente secos, sin plantas, que en comparación con los suelos que están completamente con vegetación. Esta misma práctica o este mismo principio se efectúa para la siembra y cosecha del agua, en la cual, pues obviamente la humedad se mantiene, ¿no? Y permite que no se pierda con el transcurso de los días. Algunos también lo enfocan bastante con el uso, por ejemplo, de los colchones, ¿no? Colchones, por ejemplo, que se ponen en los suelos, en los cultivos, para evitar que se evapore o se pierda el agua en forma de vapor. ¿Sí? Entonces, estas coberturas que se aplican al suelo, es importante mencionarlas porque a través de ellas, ¿no? Como es la reforestación, se van implementando pues plantas que van a ayudar a poder captar esa agua que obviamente vamos a utilizarla para poder regar y utilizarla para nuestros sembríos. ¿Sí? Entonces, las cochas y obviamente las zanjas de filtración y las praderas también son una medida de poder, digamos, efectuar esta siembra y cosecha del agua. Aquí tienen ustedes entonces una gráfica, obviamente. Ahí pueden ustedes observar, ¿no? Lo que son las cochas. Acá tenemos los bofedales. La reforestación, que es uso de plantas, y aquí involucra bastante el tema, obviamente,
de los invernaderos, ¿no? Que también cumplen un factor muy importante, ¿no? En poder implementar estos cultivos que van obviamente a reforestar nuestro paisaje y eso va a permitir pues entonces poder captar con mayor facilidad la humedad y el agua que hay en el suelo. ¿Sí? Las amunas y las zanjas de filtración, así como la revegetación, también son indispensables. Obviamente todo esto conduce, si se dan cuenta, es como un sistema digamos, nervioso, ¿no? De una persona, ¿no? Fíjense que hay diferentes canales que conllevan solamente a un destino, el cual es obviamente poder ayudar a que la población en general, y podríamos decirlo también la comunidad en general, se beneficie y pueda tener el uso de estas aguas para todos sus beneficios, ya sea para el sector, como ustedes pueden ver acá, agrícola, para el uso industrial, ¿sí? Uso industrial, uso familiar y también el uso, por ejemplo, para las ganaderías, que también se pueden observar, ¿sí? Y todo ello pues va a conllevar a que el paisaje y las facilidades sean mucho mejor en el aspecto hídrico, ¿sí? Obviamente esta actividad es la que promueve entonces la recolección futura del agua, mejorando así el ecosistema y el medio ambiente en la cual se desarrolla. Sabemos nosotros entonces, ¿no? Que en nuestro ámbito, digamos, sectorial o de nuestra región, tenemos una zona baja, una zona media y una zona alta. ¿Por qué menciono esto? Porque es muy importante conocer cuáles son las principales diferencias en las cuales se ejecuta y por qué motivo entonces implementamos esta siembra y cosecha del agua. ¿Sí? Para algunos que ya conocemos, ya sabemos y no es ajeno, las zonas bajas son aquellas zonas ubicadas alrededor del lago, donde la tierra es favorable, pues obviamente para la producción de cultivos y vegetación natural. Es la que, digamos, comúnmente conocemos como, podríamos decirlo, la región de la costa, ¿no? Algo así, en la cual ahí nosotros ejecutamos e implementamos, ¿no? Crianza de animales y a su vez, en mayor escala, podría decir yo, la siembra de cultivos. Obviamente hay diferentes tipos de cultivos que se siembran y obviamente las condiciones de la zona baja son muy adaptadas y muy favorables pues para el siembro de cultivos en general. Y cuando menciono en general, pues menciono cultivos forestales, cultivos de frutales, cultivos de leguminosas, cultivos de, eh, digamos, gramíneas. En general, todos los cultivos se adaptan y se desarrollan en esta zona baja, donde ustedes pueden encontrar también una mayor cantidad y aprovechamiento, obviamente, de nutrientes para la planta. Es ahí entonces donde obviamente la mayoría de las empresas, ¿no? De los movimientos se ejecutan en esta zona. Luego tenemos la zona media. ¿Y cuál es la diferencia entonces entre la zona baja y la zona media? Si bien es cierto aquí, a diferencia de la zona baja, en la zona media la población se dedica más que nada al tema de la agricultura y la ganadería de ovinos, camélidos y vacunos. Es decir, al igual que podríamos decir que en la zona baja se efectúa también la ganadería y la agricultura. Específicamente aquí lo que más se destaca es la implementación, obviamente, de la parte pecuaria, que es el tema de la crianza de animales. ¿Sí? Muchos de los cultivos no se desadaptan o quizás no se desarrollan bajo estas condiciones, donde la temperatura, las lluvias, eh, la humedad es muy distinta a de las zonas bajas. Por ende, ¿se efectúa la agricultura? Sí, claro que sí, pero solamente ciertos cultivos, ¿sí? Adaptados a esa zona se pueden desarrollar. ¿Ok? Generalmente, a la mayoría de frutales, por ejemplo,
de cultivos de exportación, como son la granada, las uvas. Por ahí podríamos mencionar el tema del palto, el tema de los arándanos, ¿no? En algunos sectores quizás se puede adaptar a ciertas condiciones, haciendo uso incluso de invernaderos, ¿no? Para poder darle las condiciones adecuadas. Sin embargo, pocos son los cultivos que quizás se adaptan a estas condiciones. Donde más se desarrolla es obviamente la parte de de la ganadería, ¿no? Y entonces es por eso que se diferencia la zona alta de la zona, perdón, de la zona media de la zona baja. Y luego tenemos obviamente la zona alta. Y acá, pues obviamente está más que decir que en la zona alta hay escasa vegetación. Si ya de por sí en la zona baja había vegetación, en la zona media había una mediana vegetación, en la zona alta, de hecho que va a haber una escasa vegetación, ¿no? Aquí obviamente los suelos son prácticamente erosionados, por lo tanto la población no produce cultivos, sino que se dedica más que nada ¿a qué? A la ganadería, ¿sí? Entonces aquí el clima es completamente frío, obviamente por la presencia de nevadas y las frecuentes heladas que hay en dicho sector. Y este espacio obviamente es más fácil de construir cochas por la abundante lluvia y concentración de aguas. Importante mencionar acá este término, ¿no? Que nosotros conocemos y es muy común en el ámbito general, que es obviamente las erosiones, ¿sí? Aquí está, las erosiones, que básicamente no es más que nada la pérdida de la capa superficial de un suelo. Es decir, nosotros tenemos diferentes zonas en nuestra región, ¿no? Una zona alta, una zona media y una zona baja. Generalmente en la zona alta, como menciona acá, ¿no? Es más fácil de construir cochas. ¿Por qué? Por la abundante lluvia y concentración de agua. ¿Y por qué menciona que es abundante lluvia y concentración de agua? Porque acá es obviamente donde más llueve, ¿no? Y acá es, digamos, donde hay más concentración de agua. Sin embargo, al haber mayor cantidad de agua, esta agua a la hora de, por ejemplo, eh, bajar, ¿no? Erosiona, ¿no? Y, digamos, carcome o pierde toda la capa superficial que hay en un suelo. Y si nosotros nos vamos a los conceptos de la parte de la fertilidad de un suelo, sabemos que los primeros 30 centímetros del suelo, ¿no? Son los más importantes para el desarrollo de las plantas. Y si no las hay, obviamente es imposible ejecutar el sembrío de plantas. Profesor, pero ¿por qué los 30 centímetros? Porque es ahí donde se concentra la mayor cantidad de materia orgánica, de minerales que obviamente se han formado con el transcurso de los años. Ustedes conocerán que hay horizontes, ¿no? Horizonte, bueno, cero, horizonte O, horizonte A, horizonte B, horizonte C, ¿no? Horizonte eluvial, coluvial, bueno, es otro tema. De hecho que no vamos a hablar de eso, pero si ustedes se dan cuenta, en esos horizontes lo importante ahí destacar es la presencia de los minerales y de la materia orgánica. De hecho, el horizonte A y el horizonte O, que son los que están dentro de los 30 primeros centímetros, son los que obviamente le aportan esos nutrientes a la planta, ¿sí? Entonces, al haber esta pérdida, obviamente, de esta capa superficial, pues no se ejecuta vegetación. Y es por eso entonces que acá menciona el tema de la erosión. Y obviamente aquí es donde se va, como menciona acá, se va a poder construir con mayor facilidad las cochas por las abundantes lluvias, ¿sí? Aquí tienen entonces la zona alta, ¿ok? Tienen la zona media y la zona baja, ¿sí? Y entonces, ¿por qué yo decía que en la zona baja hay mayor vegetación? Porque todos los nutrientes, ¿no? O toda la materia orgánica que pueda haber en esta zona discurre y se acumula en esta parte. Por eso es que acá se ejecuta o se realiza más vegetación, ¿ok? Entonces, para tener claro que obviamente la construcción de estas, digamos, técnica de siembra y cosecha del agua, es importante también mencionar la presencia, ¿no? Y digamos, obviamente, la coordinación
y digamos el término también que se involucre mucho los gobiernos regionales y locales, porque ellos también son los que están enfocados obviamente en poder aportar entonces esta, esta mejora que va a beneficiar a las comunidades. ¿Sí? Entonces, aquí tienen obviamente los canales, ¿sí? Por la cual obviamente se va a discurrir, ¿no? El agua y llevado pues obviamente a un reservorio. Hay canales obviamente que podríamos decir son naturales y otros son artificiales. ¿A qué me refiero con canales naturales y artificiales? Bien, los canales naturales son aquellos que nosotros lo ejecutamos, ¿no? O lo construimos haciendo uso obviamente de materiales tipo piedra, barro, algunos utilizan estiércol, ¿no? Que arenas que son propios de la zona o de la región. De hecho, estos tipos de canales no son muy costosos, son prácticos y obviamente se pueden implementar de manera natural, como su mismo nombre lo menciona. Y los artificiales, que son diferentes, ¿no? A los naturales, involucra pues obviamente el uso de otros materiales un poco ya más costosos, como son el concreto, el ripio, ¿no? Los ladrillos, las geomembranas en algunos casos, que también se utilizan. Y obviamente eso con el objetivo de, pues, de poder utilizar agua más que nada para el tema del riego tecnificado. ¿Ok? ¿Por qué en los naturales no se puede utilizar mucho el tema de los riegos tecnificados? Porque si bien es cierto, en los naturales puede arrastrar sedimentos, puede arrastrar cualquier tipo de material que dentro del sistema de riego tecnificado pueda perjudicarlo. ¿Sí? O sea, digamos, ustedes conocen que los sistemas de riego tecnificado tienen filtros, tienen discos, tienen una bomba de, digamos, que impulsa la presión del agua. Y obviamente si nosotros nos vamos más allá de eso, vamos a ver de que si hay sedimentos rastrojos, esto puede alterar obviamente digamos, la parte tecnológica de lo que es el riego tecnificado. Puede malograr las bombas, puede malograr los discos, puede malograr algunas válvulas, puede malograr las mismas tuberías y eso pues es perjudicial, ¿sí? Entonces los artificiales, el uso de las geomembranas, en los concretos van a mejorar entonces la distribución de los sedimentos, ¿sí? No es lo mismo tener una sequía eh, sin concreto que una sequía con concreto, ¿no? Aquí está con concreto y obviamente pasa por un proceso, ¿no? De limpieza donde hay, digamos, unas zanjas, digamos, de infiltración y ahí pues obviamente se limpia todo el agua, igual que acá. Pero si esto no tiene concreto, muchas veces puede cargar otros tipos de materiales. ¿Ok? Entonces los gobiernos regionales y locales están involucrados en este aspecto. Y para eso entonces, en la actualidad, conocemos y sabemos de que existe obviamente un ente que ayuda pues a poder, digamos, aportar recursos para poder implementar esta práctica de siembra y cosecha del agua. ¿Cuál es esa entidad? Obviamente, en la actualidad, junto con el Ministerio de Agricultura y de Riego, obviamente, ¿sí? Se establece, pues, la Sierra Azul, ¿no? Que es una entidad que permite, pues, obviamente, aportar los fondos necesarios para poder efectuar esta práctica. Esta entidad, obviamente, entonces tiene ese objetivo, lo cual ha ayudado a diferentes poblaciones, regiones en general, beneficiando obviamente el tema de este recurso hídrico. Ya se ha implementado más de 1.260 cochas a nivel nacional, más de 445 hectáreas en lo que es vegetación, eh, e igual, zanjas de filtración, ¿no? Que también obviamente se ha implementado más de 602.025 metros de zanja de filtración y más de 1.087 hectáreas reforestadas.
dando pues un concepto claro de que el aporte o el beneficio de este recurso hídrico es aproximadamente mayor a 43 millones de metros cúbicos de agua, lo que obviamente hace que las regiones, estas 17 regiones, que tengan pues entonces este recurso en las épocas donde escasea la lluvia. ¿Sí? Entonces, como tal, entonces ustedes pueden ver, hablar de 1.260 cochas no es algo simple, y esta entidad de Sierra Azul ha ayudado pues entonces a poder implementar todas estas prácticas para poder, digamos, captar este recurso. ¿Sí? Ahí tienen ustedes también más, aparte de ello, obviamente, es importante mencionar, ¿sí? La importancia de poder nosotros entonces trabajar día a día con esta entidad para poder pues nosotros mejorar el tema de la captación del agua. Las características de la oferta del agua tienen que ver mucho con la fuente de agua. Algunos pueden ser en las precipitaciones, pueden ser por los manantiales, por los ríos, por las lagunas, por las aguas subterráneas, y lo cual es importante porque a través de ello pues nosotros vamos a poder captar, ¿no?, este recurso. Principalmente hablo de las precipitaciones, ¿no? Generalmente las precipitaciones se relacionan mucho al tema de las lluvias, ¿no? Contra mayor sean las precipitaciones, obviamente, va a haber, digamos, mayor formación de ríos, de lagunas, de aguas subterráneas y de manantiales. El origen, entonces, principal, ¿no?, de este recurso va a ser las precipitaciones. Y aquí tienen, por ejemplo, ustedes, ¿no?, las sequías, ¿no?, los canales, ¿no?, en épocas de lluvia, donde obviamente el agua es abundante, la podemos ver en todos sus aspectos y discurrir de manera obviamente natural, lo cual en esta parte pues obviamente no es necesario quizás el tema de las creaciones de siembra y cosechas de agua. Pero ¿qué pasa cuando esta época de lluvia se transforma en época de estiaje? Donde si acá se observa, ¿no?, el discurrimiento del agua, acá ya prácticamente ya no se observa ningún escurrimiento de agua. Entonces, cómo, digamos, se va a efectuar el riego o la implementación, ¿no?, de ganaderías y forestación si no hay, digamos, este recurso hídrico? Y ahí viene entonces la importancia de esta entidad que ayuda pues a formar entonces la cosecha y la siembra del agua. Tiene la distribución geográfica, que es muy importante. Recuerden que las principales amenazas que puedan, digamos, aportar al desarrollo de esta siembra y cosecha del agua es el tema de las sequías. ¿Ok? Si hay sequías, no podríamos decir o con qué objetivo vamos a implementar la cosecha de siembras de agua, ¿no? Es algo innecesario. Y si hay lluvias intensas, también es perjudicial, porque la siembra y cosecha del agua tiene, digamos, una cierta capacidad para poder nosotros almacenar el agua. Y si eso sobrepasa la capacidad que nosotros hemos estimado, obviamente vamos a tener un desbordamiento y una pérdida de este factor hídrico. Y lo mismo más que las heladas, que es otro factor que puede perjudiciar, ¿no?, a la creación de estos fines de este recurso hídrico. Ahí tienen algunos relieves accidentados y algunos incrementos de erosión hídrica. Esto es lo que yo les mencionaba, pues, ¿no? Digamos al inicio, ¿no? En las zonas altoandinas, ¿no? En las zonas altoandinas se hace la pérdida, ¿no?, de la erosión de la capa de los 30 primeros centímetros. ¿Sí? Digamos que todo esto antes era, ¿era qué? Era suelo. Producto de las lluvias, de las altas precipitaciones, entonces se perdió esa capa. ¿Y qué originó? Originó la erosión. Y esto es obviamente un factor problemático, ¿no?, que obviamente acarrea en algunos sectores, porque en estas zonas es imposible efectuar la agricultura.
muy complicado, ¿sí? Y esto es algo que se debe de evitar haciendo uso, obviamente, de zanjas de filtración. Haciendo uso de estas zanjas de filtración, obviamente, se va a mejorar este problema, ¿sí? Los relieves accidentados como este, entonces, tienen un problema, lo cual es esto, ¿sí? E implementar, entonces, como les digo, estas zanjas van a ayudar, pues, a poder evitar este tema de erosión. Más allá de lo que hemos mencionado, ¿sí? De las cochas, de las amunas, de los diques y de las acequias de infiltración, que como acá ustedes la pueden ver, ¿no? Estas son las zanjas de infiltración que se ponen, por ejemplo, ¿no? Este es un terreno accidentado y en ese terreno accidentado, pues ustedes pueden ver aquí la formación de acequias, ¿no? Estas acequias que lo que van a captar el agua y la van a dirigir, obviamente, a un reservorio en el cual se van a almacenar. Acá tienen diferentes, por ejemplo, varias acequias, ¿no? Varias acequias. Ese objetivo cumplen las acequias, del poder captar la mayor cantidad de agua y llevarlas a un reservorio en la cual se van a almacenar. Estos son los diques, ¿sí? Ya algunos ya lo conocen y saben, ¿sí? Generalmente en la parte de abajo tiene que estar cubierto de concreto, ¿sí? Con piedras para poder evitar el tema de la pérdida de la capa, ¿no? Entonces aquí se ejecuta obviamente este dique con la finalidad de poder captar también las aguas. Igual que las amunas y las cochas que obviamente van a depender de la capacidad de agua con la cual se va a almacenar. Muy aparte de ello, tenemos, bueno, la estructura, ¿no? Que forma digamos, un dique, ¿no? Esto de acá que ustedes pueden ver acá es una zona, digamos, se podría decir que es una zona para poder, digamos, eh, contrarrestar las altas cantidades de aguas que pueda haber en una cocha. Puede ser que, como habíamos mencionado, una de las amenazas de la formación de las siembras y cosechas del agua son las altas lluvias. Si hay mucha lluvia, ¿no? Y la cocha o el dique tiene, digamos, poca capacidad, no tiene que haber, digamos, un desfogue. Este desfogue que ustedes pueden ver acá, ¿no? Es importante para evitar que no haya, digamos, rebalse del agua dentro de la estructura, ¿ok? Entonces, ese objetivo y implementarlo dentro de lo que es la formación de las cochas, de los diques, es muy importante. Esto es lo que básicamente se efectúa en los diques. El agua que se almacena en esta zona, ¿no? Es captada a través de una pequeña, digamos, estructura y el agua va a discurrir obviamente por esta zona, por esta área y la cual nosotros vamos a poder, digamos, eh, captarla a través, digamos, de una llave, ¿no? Que obviamente va a ser instalada en la parte, digamos, baja para las personas. Entonces, ese objetivo, obviamente, tiene la formación de los diques. Y no solamente hay diques, también hay, digamos, en el tema de la conservación de las praderas, que ayuda bastante a la forestación y la reforestación, lo que hace un ambiente más favorable, a la formación de terrazas y andenes y a la formación de bofedales, que es muy importante para los camélidos. También, obviamente, es importante que las especies nativas que sirven para, digamos, llamar agua y humedecer el suelo son, por ejemplo, la queñua, el aliso, ¿no? El chachacoma y entre otras plantas. Es importante mencionar que, por ejemplo, los polilepis, que es una planta nativa, obviamente, de las zonas altoandinas, llamada en algunos casos, como ahí menciona su nombre, queñual, ¿no? En algunos casos se considera con el nombre de quinoal, principalmente en el Perú y Bolivia, por ejemplo, se le conoce con el nombre de quinoal. En Ecuador, por ejemplo, le conocen como el nombre de árbol de papel. Y en algunos sectores, por ejemplo, de la Argentina, lo conocen como tabaquillo, ¿no? Y esta planta obviamente crece a más de 5.000 metros sobre el nivel del mar, lo cual hace que pueda captar el agua, ¿no?
proveniente de las lluvias y que eso pues ayude pues a poder conservar y mantener la humedad del suelo y a su vez mantener la humedad del suelo, ¿no? Lo que va a ayudar pues entonces a que esto pueda captar el agua en los posteriores días. Naturalmente no se utiliza mucho o no es recomendable algunos cultivos como el pino y el eucalipto porque obviamente estos consumen mayor cantidad de agua. Entonces, estas plantas del queño, el aliso y el chachacoma son plantas que no requieren de mucha cantidad de agua. Por ende, es importante entonces que los viveros en estos sectores, ¿no? Puedan, digamos, implementar en mayor cantidad este tipo de plantas. Y si bien es cierto, para algunos no es muy conocido, pero en las partes altoandinas ya se está estableciendo, ¿no? El tema del uso de estos cultivos para poder entonces mejorar la retención de la humedad. Ahí tienen entonces ustedes la formación de lagunas de reservorios, de micropresas, de los sistemas de riego y de los microreservorios, ¿sí? Como parte de la cosecha del agua. El medio ambiente, ¿no? Es muy importante, básicamente para el tema de lo que son las actividades que permiten la recolección del agua. Eh, si vamos a la imagen, por ejemplo, podremos ver de que hay microreservorios, ¿no? Que se ejecutan o se han implementado en la parte media, ¿no? De la región. Luego, estos microreservorios lo que van a hacer, pues, es captar el agua y esa agua se va a utilizar pues para el tema de la agricultura. Recuerden entonces que la implementación de esta práctica va a ser sobre todo principalmente para poder ayudar a mantener el ecosistema en un, digamos, ambiente favorable y proveer pues de agua para las familias y para la industria. ¿Cuál es la relevancia nacional de todo ello? Es que, dada la importancia de esta práctica ancestral, en julio pues, del 2019 se promulga la ley 30989, que declara obviamente el interés nacional y de necesidad pública la implementación de siembra y de cosechas del agua, ¿sí? Entonces, ahí es donde prácticamente la entidad de Sierra Azul crece y nace con el objetivo de poder, ¿no? Entonces implementar, digamos, la siembra y la cosecha del agua, a partir, obviamente, de esta práctica ancestral que se dio en julio del año 2019. ¿Ok? Esto es, entonces, algo genérico que se puede mencionar acerca sobre la siembra y la cosecha del agua. Ustedes pueden ver acá, ¿no? Un pequeño reservorio, una cocha que se ha formado en este sector o en este predio, ¿no? Voy a poner, digamos, mejor amarillo para que se pueda ver, ¿sí? Esto de acá, esto de acá, ¿ok? Y obviamente estas son las zonas, podríamos decir, bajas, bueno, no tan bajas, ¿sí? Obviamente podríamos decir que por aquí están las zonas medias, ¿no? Digamos algo representativo, no es que sea así, y más acá arriba son las zonas altas. Pongámoslo así. Entonces, aquí en las zonas altas y medias, donde habiendo mencionado que el principal problema más que nada es el tema de la erosión, ¿no? De la erosión, la pérdida de la capa superficial del suelo. Y esto lleva pues a la formación entonces de suelos erosionados que obviamente no sirven para el tema de la agricultura. Pero para ello pues obviamente la parte baja es la que provee, pues, muchas veces de esta, digamos, de este recurso natural como son la formación de plantas vegetativas. ¿Ok? Entonces, a través de estas cochas, pues vamos a poder entonces regar, ¿no? Los diferentes sectores, los diferentes campos, los diferentes predios que puedan haber digamos, en esta región. ¿Ok? Entonces, ahí vamos a tener entonces la vegetación para los diferentes sectores. Y obviamente también el aspecto ganadero, ¿no? Que ustedes pueden ver acá, ¿no? Quizás no se ven a mucha, pero ahí están los animalitos, ¿no? Entonces, aquí se ejecuta la captación del agua.
para poder ofrecer y darle agua a las diferentes partes de las comunidades y de las regiones. Y bueno, acá tienen un modelo de siembra y de cosecha del agua, que ya les había mencionado, ¿no? El dique, una cocha, una laguna natural, ¿no? En la cual obviamente aquí es la captación del agua, ¿sí? Esta es la captación del agua. Y el desfogue o aliviadero, que también lo había mencionado en las presentaciones anteriores, que básicamente es importante, principalmente cuando las lluvias son altas o las precipitaciones son altas y muchas veces la capacidad del, digamos, de la laguna natural no es, digamos, la adecuada, tiene que haber un aliviadero, ya que si no, el agua se va a desbordar y va a ejecutar problemas, rompimiento de diques, ¿no? Y eso es algo que no está, digamos, dentro de la implementación de esta práctica. Por eso es que siempre es necesario un aliviadero, ¿eh? Y obviamente es importante mencionar la importancia del ciclo del agua. ¿Qué es el ciclo del agua y por qué es importante eh, mencionarlo? Dentro de la siembra y la cosecha del agua, vamos a ver que hay siembras y cosechas del agua, por ejemplo, cochas de almacenamiento, cochas de siembra y cosecha y cochas mixtas, ¿sí? Las cochas de almacenamiento básicamente son más que nada para uso, obviamente, de lo que es la parte industrial, ¿no? Para el uso, por ejemplo, de las ganaderías, para el uso del consumo humano y el uso de las cochas para siembra y cosecha ya son utilizados para lo que es el tema de la agricultura, ¿sí? Obviamente tienen una pequeña infiltración que obviamente discurre por los manantiales y eso beneficia obviamente al tema de la humedad del suelo, lo que va a permitir entonces que las plantas aprovechen esa humedad. Y las cochas mixtas que obviamente vienen a ser aquellas cochas en la cual se ejecuta para el consumo humano y también para obviamente el uso de la agricultura y la ganadería, ¿sí? Entonces, ¿de qué sirve entonces o por qué lo menciono esto? Porque obviamente el ciclo del agua tiene que ver mucho con esto. Si ustedes se dan cuenta, la captación del agua en los reservorios o en las pochas permite que obviamente el agua no se pierda, ¿no? Y esta agua obviamente se almacene en un reservorio, pero que a su vez conocemos y obviamente también sabemos, ¿no? Que esta agua, ¿no? Esta agua se va a evaporar, obviamente se evapora. Vamos a ponerle otra acá. Esta agua se evapora, ¿no? Se evapora y obviamente regresa, ¿no? A las nubes en forma, obviamente, ¿no? En este caso de gas y precipita, ¿no? A través en forma líquida. Entonces el agua se pierde en forma de vapor y, o mejor dicho, sube a las alturas en forma de vapor y baja en forma líquida, ¿no? Las, digamos, las propiedades del agua, que son sólido, líquido y gaseoso. Gaseoso, cuando sale para arriba en forma de vapor y se almacena en las nubes. Líquido, cuando precipita, ¿no? Eh, y sólido, obviamente, cuando se encuentra, obviamente, en las partes de las heladas, como es los hielos, ¿sí? Entonces, el agua, en este aspecto, lo que va a hacer es dar un ciclo, perdón, dar un ciclo, ¿no? ¿Cuál es ese ciclo, entonces, que obviamente ejecuta el agua en esta parte? Se almacena, sube, se almacena en forma de nube y baja. Por eso es entonces la importancia de este ciclo, para que el agua no se pierda. Obviamente el agua se va a evaporar, sí,
por condiciones naturales, pero la idea es que esa agua no se pierda. Y para eso ya existe una captación o un reservorio. Es como una cadena que siempre va a estar dando vuelta. ¿Sí? Y lo importante es que esta cadena o este ciclo no se pierda, porque si acá, por ejemplo, no hay reservorios, o no hay zanjas, o no hay diques, o no hay cochas, pues este ciclo se rompe. El agua va a discurrir, ¿no? Y no se va a dar este ciclo. Por eso, entonces, este ciclo del agua es el proceso de circulación, ¿no? Del agua, obviamente, en la misma naturaleza, mediante el cual, ¿no? El agua de los océanos, de la superficie terrestre y en algunos casos de los lagos, y por qué no de los ríos, ¿no? Se evapora por la energía del sol y forma nubes. Obviamente, estas nubes al enfriarse se condensan y caen a la tierra en forma de lluvia, granizo o nieve. Y estas aguas se infiltran y dan origen, obviamente, a los manantiales, riachuelos, ríos, lagunas y en algunos casos los lagos. ¿Sí? De ahí la importancia de poder considerar el tema del ciclo del agua. Y acá tienen ustedes una cuenca hidrográfica. ¿Qué es una cuenca hidrográfica? Es el área de un territorio cuyas aguas se encuentran o drenan en un mismo cauce o río, ¿no? Este drenaje, obviamente, puede ser a través de uno o más recursos de agua y en la cual todos confluyen, obviamente, en un río principal, ¿no? Entonces, tenemos aquí diferentes eh, canales, podríamos decirlo así, ¿ok? Está, ay, no, no se nota bien, ¿no? Cambio de color. Un color amarillo. A ver. Todas las aguas entonces escurren, ¿no? En un solo cauce, en un solo río. ¿Sí? A esto se le conoce como cuenca hidrográfica. Entonces, este canal de acá va a ser lo que nosotros conocemos como cuenca hidrográfica. Todo obviamente va a discurrir en este canal o en este cauce y va a ir a un solo lugar. En este caso que es el reservorio. ¿Sí? A eso entonces es lo que se conoce como cuenca hidrográfica. Obviamente acá abajo podrá haber de repente un reservorio, una cocha, y ahí es donde se va a almacenar el agua, ¿no? Obviamente, estas son, como les mencionaba, las zonas altas, ¿no? En las cuales van a discurrir el agua en un solo lugar, que es en las zonas bajas. ¿Ok? Bueno, también hay que mencionar entonces la importancia, ¿no? Del comportamiento del agua en la cuenca. Obviamente en la cuenca, una parte de la lluvia que cae se escurre superficialmente, ¿no? Discurre o escurre superficialmente, la que nosotros conocemos y vemos a diario. Otras lo usan los seres vivos para su reproducción natural, ¿no? Como son los peces, más que nada. Otra parte penetra al suelo a través de la infiltración y es captada obviamente por las plantas, ¿no? Y digamos que ahí se forman las aguas subterráneas y también hay otra parte la cual se evapora, ¿no? Lo que habíamos mencionado sobre el ciclo del agua. La cantidad entonces del agua que se infiltra en el suelo y la que discurre depende mucho de la estructura del suelo. La estructura del suelo, a diferencia de la textura, es una parte de la propiedad eh, física del suelo. Permite cómo se distribuye, ¿no? La arena, el limo y las arcillas, ¿no? La textura viene a ser el porcentaje de arena libre energía y la estructura viene a ser cómo se acomodan o cómo están uno sobre otro, ¿no? Y esto puede ser pues, estructura columnar, laminar, migajosa, ¿no? Subangular. Hay diferentes tipos de estructura del suelo y de ello depende mucho entonces la cantidad que se filtra en el suelo. Generalmente las estructuras granulares, ¿no? Y columnares son las que más, digamos, eh, se infiltra con mayor facilidad el agua. ¿Ok?
La pendiente y la cobertura vegetal también influye bastante y tiene que ver mucho con esto, ¿sí? Cuanto mayor cobertura vegetal tenga el suelo, mayor será la capacidad para captar y retener y regular el agua procedente de las precipitaciones. Lo mencioné al inicio y lo vuelvo a mencionar, ¿no? Las coberturas, ¿no? Tenemos un suelo, ¿no? Un suelo, un perfil del suelo, y si a esto yo le aplico pues una cobertura, la humedad del agua, bueno, mejor dicho, la humedad del suelo, va a ser difícil que pueda salir por esta cobertura, pero si no hay una cobertura, se pierde el agua. Por eso es importante entonces que podamos efectuar la presencia de estas coberturas en algunos suelos donde queremos, obviamente, que el agua no se pierda. Y obviamente, importante medir siempre la pendiente de un terreno, porque ahí también vamos a ver cuál es la gravedad con la cual cae, ¿no? Cae el agua a los diferentes eh, cauces en las cuales se pueden encontrar. Bueno, aquí tienen el tema de la desertificación, que es un complemento más a lo que es el tema de la presencia de eh, siembra y cosecha de agua, ¿ok? Y tienen ustedes, por ejemplo, en términos climáticos, el Perú tiene una costa árida, una sierra semiárida y una selva húmeda. La costa de por sí es comúnmente más conocida como zona árida, ¿sí? En la sierra, pues, es semiárida por el tema de la humedad, ¿no? Y en la selva, obviamente, producto de las precipitaciones, es considerada como zona húmeda. En la sierra, obviamente, la presencia de sequías, heladas, inundaciones y granizos son muy comunes. La convierte en una zona de alto riesgo para el desarrollo de la actividad agropecuaria y la concentración de precipitaciones en pocos meses del año y las fuertes pendientes de relieve generan meses de extrema escasez de agua. Entonces, estas características naturales generan la necesidad de desarrollar infraestructuras para poder retener el agua en los meses de abundancia, ¿sí? Y obviamente disponerlas en los meses de escasez. La desertificación, que es más que nada la degradación de las tierras de zonas áridas, semiáridas y subhúmedas, resultante pues de los diversos factores tales como la variación climática y la actividad humana, se producen obviamente producto de la destrucción de las cubiertas vegetales, lo cual habíamos mencionado que es muy importante implementarlas, la erosión de suelos, que también ya lo expliqué, las prácticas agrícolas inadecuadas y la escasez de agua, ¿sí? Entonces, aquí tienen la importancia entonces de poder implementar la siembra y cosecha del agua para evitar el tema de la desertificación, evitar problemas que puedan alterar a la comunidad o a las familias, ¿sí? Eso es muy importante entonces mencionarlo. Ahí tienen una cuenca natural que lo habíamos mencionado, ¿no? Que discurre varios, eh, digamos, canales que discurren en un solo lugar, ¿sí? Esto es lo que se debe de evitar. Para evitar esto, sequías, ¿no? Y problemas de suelos erosionados, infértiles, es importante implementar la siembra y cosecha del agua para que tenga un paisaje, ¿no? Más adecuado, verde, agradable para, digamos, para la población. La quema de ichu y las cabeceras de cuencas son perjudiciales porque si se queman los ichus en las zonas altoandinas, no va a haber retención de humedad y esto va a crear un problema. Y el sobrepastoreo en las zonas altas también es un problema, porque se pierde la cobertura vegetal. En ambos aspectos se pierde la cobertura vegetal, lo cual es un problema para la captación del agua. ¿Ok? Y por último, mencionarles que hay una normativa, que ya la habíamos mencionado, que fue la ley del 3098/9, que estimula pues el tema de la implementación de siembra y cosecha de agua. Ahí ustedes lo pueden leer, ¿no? Y cuál es entonces la importancia de poder implementar esta práctica de siembra y de cosecha del agua, ¿sí? Ahí tienen entonces la importancia para producir flores, para producir plantas, peces y de manera general.
¿no? Todos los rubros que en la actualidad existen. Esa es la importancia. ¿Ok? Eh, sí, está claro. ¿Ok? De hecho, hay materiales adicionales que le voy a proporcionar, aparte del que hemos presentado el día de hoy, para que se pueda, digamos, ayudar y poder tener, digamos, un concepto más claro de lo que es la siembra y la cosecha del agua. ¿Sí? Ahí le voy a proporcionar materiales adicionales que ustedes van a poder tener a la mano y les va a ayudar pues a poder, digamos, ampliar más los conocimientos acerca sobre este tema. Si hay dudas o consultas, igual cualquier duda me la pueden hacer llegar. ¿Sí? ¿Todo está claro? Bien. Si fuese así, entonces, gracias por su atención. Sí, y ya nos estamos viendo en otra oportunidad, si el Señor lo permite. Cuídense bastante y que tengan un bonito fin de semana. ¿Sí? Ingeniero, buenas noches, disculpe. Hola.